Buenos días. El castellano, un lenguaje para el haiku. Primero unas palabras a modo de prólogo. Lo dijimos el primer día en la presentación de este quinto encuentro. Lo que voy a exponer no es definitivo. Es lo que os puedo ofrecer aquí y ahora. Es lo que he aprendido después de mucho leer, pensar y conversar aquí y con algunos de vosotros en la lejanía, porque una nueva información, cualquier aportación vuestra, puede modificar todo mi pensamiento. Pensar me hace libre, pero tiene sus consecuencias de coherencia que no rehuyo. Escribir haiku, leer haiku. Este eslogan elegido para el quinto encuentro resume nuestro quehacer, nuestro camino. Hace ya más de 7 años decidimos constituir un grupo Haikunversaciones con el objeto de aprender a profundizar en el haiku mientras lo escribíamos. Se aprende lo que se hace. Al igual que en un taller de costura, utilizamos distintos hilos para su realización, con cantidad de hebras distintas, y pespunte a pespunte, siempre a mano, vamos construyendo un traje que cada año, en el haiku, cada momento, debemos adecuar a nuestra talla. Trabajaba de migrante en el sur de Alemania, en un pueblecito de la Selva Negra frente a Basilea, Suiza, cuando les llega a los suizos en 1973 el primer reloj digital de la marca japonesa Seiko. El desprecio al principio fue mayúsculo, pero no tardaron en acomodar sus grandes marcas a la nueva situación electrónica. Esta anécdota la recordé cuando me propuse acomodar el haiku a nuestra cultura, dado que escribimos en castellano. Escribir haiku. Haiku, que para mí es una poesía porque tiene métrica y verso, ha de expresarse en signos, en palabras manifiestas, y estas son lo sonoro, lo musical, lo métrico, en palabras de Hegel, que en filosofía del arte o estética prosigue. Debe hablarse sobre estos dos aspectos, el contenido y la expresión. El contenido del haiku, se nos ha dicho siempre, es la naturaleza, toda la naturaleza. No es este el momento del contenido, lo que se ha de leer, y sí el de la expresión, lo que se escribe. Escribir haiku. Escribimos haiku en el idioma que conocemos, el idioma de nuestro habla, el mío y el de la mayoría de los presentes, el castellano. Escribir haiku en castellano tiene su aquel. Noam Chomsky, un estudioso del lenguaje, concluyó que todas las lenguas tienen semejanza de fondo que dan testimonio de una gramática humana universal. A menudo sabemos usar estas reglas o normas, aunque pocas veces seamos conscientes de esa habilidad. Esto se debe a que los genes donan a una parte del cerebro humano de una capacidad especializada para aprender el lenguaje. Por cierto, no existe un vocabulario innato. Si así fuere, todos hablaríamos un lenguaje único sin variaciones. Vygotsky, que fue el primero en destacar el papel fundamental del habla para la formación de los procesos mentales, señala que se utiliza el lenguaje no solamente para comunicarse con otros, sino para organizarse, planear y guiar su propio comportamiento. El habla constituye una herramienta del desarrollo del pensamiento. El aprendizaje, según él, no es una actividad individual, sino una construcción social. El lenguaje ejerce una verdadera influencia sobre la cultura. Con él nos relacionamos, damos nombres a los elementos de la naturaleza, construimos nuestro pensamiento. Casi todo depende de él, desde las primeras relaciones interpersonales que, como un susurro, intentamos establecer con los que nos rodean, hasta las postreras expresadas pausadamente como deseos antes de nuestro último aliento. El lenguaje es un sistema de signos
que cumple una función cognoscitiva y de comunicación entre los seres humanos. Surgió en algún momento de la era antropozoica y ha evolucionado con el transcurrir del tiempo. Sin él, es impensable cualquier actividad humana, aun la de pensar. Manuel Castells, investigador e historiador de la sociedad de la información, dice: no vemos la realidad como es, sino como nuestros lenguajes son. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Y Francisco Mora, catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid, dice: hoy los estudios de neuroimagen, realizados en personas que viven en distintas culturas, producidas por lenguajes diferentes, muestran que cada cultura moldea sus cerebros de modo diferente. Un modelado que es físico y químico, es decir, anatómico y funcional. Estas diferencias existen no ya entre personas de culturas apartadas, como la occidental y la asiática, sino entre gentes de pueblos cercanos, como alemanes y españoles. No se trata, como antes se pensaba, de pequeños cambios en algunas áreas con funciones muy puntuales, sino cambios que afectan al procesamiento de las percepciones, la atención, la música, el cálculo, los procesos emocionales. Así se puede entender cómo personas nacidas en culturas diferentes conciben el mundo de modo diferente y construyen también de modo distinto esas relaciones que dan lugar a la empatía personal y social. Un mismo paisaje no tiene el mismo significado para unas u otras personas según la cultura en la que viven. Digo todo esto porque demasiadas veces hemos intentado realizar haiku al modo y manera de los japoneses, tratando de imitar sus elementos culturales tradicionales. Tanto hemos querido parecernos a los japoneses que también yo en mi primera época escribía el haiku sin signos de puntuación, dado que los japoneses no los tenían. Con el tiempo he comprendido que la utilización de nuestra lengua con exactitud, signos de puntuación incluidos, facilita la lectura del haiku y ayuda a la señalización del kire, pausa entre dos imágenes, dado que nuestra lengua no posee kireji, esas partículas mágicas de imposible traducción que señalan el kire en el haiku japonés. No obstante, Masuo Basó decía que cada una de las palabras del idioma japonés pueden ser kireji, además de las específicas llamadas kireji. Salvo error, el kireji se inventó para la poesía haiku, porque necesitaban poner el kire, la separación de ideas, y muchas veces, o algunas veces, las palabras japonesas no lo mostraban con claridad por todo lo que ha comentado Martín anteriormente. Haiku en castellano. Escribir haiku en castellano tiene efectivamente las servidumbres del idioma, pero es nuestra manera y posibilidad de expresarnos en haiku. Nuestro querido Luis Corrales, creador de la página de internet El Rincón del Haiku, decía al final del prólogo del libro Poetas de Corazón Japonés: tenemos todo el camino y todas las posibilidades de una lengua por delante. El ritmo en el haiku. El idioma castellano no presenta dificultad ni impide la utilización de la métrica de 5-7-5 sílabas. De hecho, la combinación de versos pentasílabos y heptasílabos es utilizada en las seguidillas manchegas. Y cuando llevan bordón, este se realiza con 5-7-5 sílabas, igual que en el haiku, aunque con rima asonante y distinto el tema. Sirva de ejemplo los primeros versos de Nanas a la cebolla de Miguel Hernández, realizados con la métrica de la seguidilla con bordón. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Y ahora viene el bordón, igual que en el haiku. Hambre y cebolla, hielo negro y que escarcha, grande y redonda. Así pues, no hay excusa para escribir haiku en castellano con la métrica del 5-7-5. Puede que la exigencia absoluta de esta métrica termine por hacer un haiku de ritmo muy repetitivo, pero caben diferentes combinaciones de sílabas átonas y tónicas
para intentar que no lo sea. Este es un trabajo muy laborioso que deberíamos iniciar, sobre todo los que parecen cansados con lo que ellos llaman haikus monótonos de un ritmo similar. Sirvan 3 ejemplos del mismo haiku con diferentes ritmos. El primero dice: arroyo seco, la sombra de las cañas y quiento un pájaro. Como veis, esa es la representación gráfica, con la sílaba átona. A ver, el punto blanco es lo que representa la sílaba átona. Hay otro que dice: seco el arroyo, en las cañas con sombra, pájaros quietos. Puede haber algún pequeño matiz, es verdad, pero prácticamente estamos diciendo lo mismo. Y sin embargo, la sonoridad, el tono es diferente. También en 575 este. Y aún otro, que es seco el arroyo, sombra de cañas y un pájaro quieto. Este tiene 556. Pero si lo leéis en vuestro interior, veréis que el son, el ritmo, no tiene nada que ver el uno con el otro. Y es por la forma de tener las sílabas átonas o tónicas a la hora de trabajar. Que esto es muy laborioso, sí, pero que se puede también. La sencillez en el haiku. En el haiku no debe aparecer el yo tan querido por nuestra cultura. Se prefiere un lenguaje sencillo, aunque no simple, y se expresa lo que se percibe. Hemos de realizar un esfuerzo exquisito en la utilización de nuestro vocabulario. Las palabras que indican absolutos se inventaron para aplicarlas a los dioses y tienen difícil cabida en nuestros haikus. Los sustantivos abstractos, como tristeza, serenidad, ira, representan conceptos y designan entidades no percibidas por los sentidos, sino por la mente. Estos sustantivos no pueden utilizarse en el haiku. Se dice del haiku que es una poesía nominal, que el verbo no es bienvenido. Y dado que el haiku es una poesía mínima, la economía del lenguaje es esencial. Si se puede expresar lo mismo sin necesidad de utilizar el verbo, mejor. Por otra parte, si el haiku es la expresión del aquí y ahora en la naturaleza, cuando se utilice un verbo será siempre en presente. No podemos especular con el pasado o el futuro. Del pasado solo tenemos recuerdos modificados por nuestro cerebro. ¿Podemos realizar haikus de momentos anteriores? Claro que sí, pero haciéndolos presentes, reales, sin que el lector note la diferencia. ¿Y el futuro? ¿Cómo podemos utilizarlo en haiku si no existe? El futuro es una recreación mental, deseos, anhelos. Así volveríamos a la poesía occidental y así arruinaríamos el haiku antes de comenzar. El adjetivo suele utilizarse para describir el sustantivo. Es obvio que en el haiku las cualidades que señalan han de ser concretas, percibidas por los sentidos. Por ejemplo, rosa, roja. Y no abstractas, determinadas o conocibles por la mente del haijin. Rosa hermosa, dado que se convierten en opinión del poeta. Tanto las preposiciones como adverbios y conjunciones no podrán utilizarse todas aquellas que no denoten conocimiento previo u opinión del poeta. Todas estas no deben aparecer en el haiku. El lenguaje ha de ser sencillo en consonancia con lo que es una poesía alejada de todo artificio, pero no obstante Basó dijo: el valor del haiku es corregir la utilización de las palabras ordinarias. No debemos tratar las cosas descuidadamente. El lenguaje español es muy metafórico. A pesar de ello, conviene no utilizar las metáforas que enmascaran la realidad y trasladan el sentido recto de las voces a otro figurado, algo ajeno al haiku. Poesía de la realidad, lo que sucede aquí y ahora. Siempre podremos utilizar aquellas metáforas aceptadas y conocidas por la mayoría de la población, por ejemplo, la falda de una montaña, la copa de los árboles, y las que no supongan una mentira, una desfiguración de la realidad. Pero no es nuestro único reto.
Las dificultades del haiku en castellano: su brevedad, la ausencia del yo, el tema y el lenguaje. Su brevedad. Una poesía que debe contener una pausa de pensamiento con oposición o analogía entre dos focos con solo 17 sílabas no es fácil de realizar con un lenguaje que necesita muchas palabras para expresarse, a diferencia del lenguaje japonés. Y también nos ha explicado algunas dificultades o no que tiene, nos ha explicado antes Martín. Por el contrario, nuestros haikus son mucho más precisos que los japoneses, y si no, que se lo pregunten a los traductores, a los que nunca agradeceremos bastante su aportación al conocimiento del haiku, a pesar de inexactitudes que pueden cometer. Como anécdota, puedo decir el comentario de una japonesa afincada desde años en Pamplona, que al preguntarle por estas dificultades de traducción me explicó: nuestro lenguaje, el japonés, no solo es un problema para los traductores. A veces entre nosotros, decía la japonesa, después de una conversación no tenemos claro si nos hemos entendido. La explicación de nuestros largos silencios, que los occidentales tenéis como de respeto, puede que lo sea, pero son sobre todo una necesidad para comprender lo que se nos dice. Ausencia del yo. Una cosa tan querida en Occidente, siempre presente en su poesía, ese yo que actúa, opina, dicta sentencias y se regodea entre metáforas ininteligibles, no puede aparecer en el haiku. Al escribir haiku en castellano se debe realizar un acto de humildad, desaparecer para dejar hablar a la naturaleza. El estado de ánimo que poseamos, tanto en la percepción de lo que se nos ofrece en la naturaleza como en el momento de escribir el haiku, no debe manifestarse. En el haiku se ofrecen los elementos que me emocionaron, sin decir cómo lo sentí, con el deseo de que el lector se emocione con lo que le ofrezco, coincida o no con mis sentimientos. Sirva este ejemplo de Juan Ramón Jiménez enfrentado a un haiku para entender el yo y su ausencia. No sé si lo tengo, voy a mirar, no. Juan Ramón dice en Iba tocando la flauta: el campo cristaleaba tras el temblor de la brisa, para escucharme mejor el agua se detenía. Algo similar se puede decir en formato haiku: remanso de agua, el brillo de los campos con viento suave. La diferencia, aparte de la grandeza del suyo, es que él lo dice todo mientras piensa en sí mismo. El haiku que semeja sus versos no dice lo que piensa el poeta y además sugiere para que el lector lo complete con su propia sensibilidad. En el haiku desaparece el yo para aparecer el tú. El tema, la naturaleza. La naturaleza y lo que sucede en ella es el único objeto del haiku. ¿Ha de entrar el ser humano en tanto es naturaleza? Parece razonable que sí. Y sus opiniones, sus deseos, sus anhelos, aquello que no pueden hacer los otros animales, parece razonable que no, dado que con ello se expresa como evidente lo que no es real. En el haiku se escribe lo que se percibe por los sentidos, aun sabiendo que estos nos engañan con frecuencia, y las obras realizadas por él, como puentes, ermitas, aceras, parece razonable que sí, dado que son parte de materiales que la naturaleza tiene, trasladados y colocados de distinta manera. De todas formas, siempre existirá una delgada línea entre la naturaleza y lo que entendemos por ella, aunque merecería la pena ponernos de acuerdo. ¿Qué nos sucede a los que vivimos y trabajamos en la ciudad? En estas existe mucho ruido. No es nada fácil escuchar y sentir la naturaleza, aunque también esté presente. Por ello, nuestro proceso es más lento y nuestra producción más escasa, salvo que salgamos con frecuencia de la ciudad.
La gran mayoría de los que nos acercamos al haiku por primera vez tenemos un déficit elevado de relación con ella. Pasará tiempo hasta que aprendamos a abrazarla para comprenderla. Son muchos los años con aquello de procread y dominad la tierra. Y eso es lo que hemos hecho, una superpoblación sin límites, convirtiéndonos en plaga sin antídoto, que necesita comerse el planeta para nuestra supervivencia y gozo. Comerlo, no comprenderlo, colonizarlo sin estudiar las consecuencias, usarlo sin compasión y más tarde ser un turista y no un peregrino o caminante. El lenguaje. Como ya he explicado anteriormente, si hemos de realizar haiku en castellano, este es nuestro instrumento para expresar en 17 sílabas, en un momento dado, lo que percibí de lo que me ofrecía la naturaleza y de exponerlo sin que se note lo que sentí. El idioma castellano tiene la dificultad, no imposibilidad, de poder expresarse en pocas sílabas. A veces encontramos escollos para reflejar el aquí y el ahora utilizando la métrica del 5-7-5. Este inconveniente podría ser resuelto en castellano usando una métrica de 5-5-7 o 7-5-5. Manteniendo las 17 sílabas, podríamos usar 7 para un foco y 10 para otro, en lugar de 5 y 12, porque 5 son muy pocas para expresar algo. 5 sílabas en un foco son muy pocas para expresar algo. Este es un camino a desbrozar en el futuro sin menoscabo del rigor en la realización del haiku. También existen otras métricas, pero escúchenlas y comprobarán que su ritmo no es igual, que su son decae con frecuencia. Nuestra cultura y la cultura japonesa. Este es uno de los elementos más importantes y decisivos a la hora de escribir haiku en castellano. La cultura está construida principalmente por el idioma que se posee. También nuestro paisaje y los elementos físicos que lo modelan son distintos del de Japón. Somos un producto cultural grecolatino, con grandes influencias árabes. Somos en lo fundamental de cultura mediterránea. Con ella, en nuestro idioma, hemos de construir nuestros haikus que tendrán el sabor de nuestra propia cultura. No podemos perseguir realizar nuestros haikus con sabor japonés, sin escribir en japonés ni tener interiorizada su cultura. Difícilmente lo conseguiremos. Y es entonces, ahondando en la nuestra, a veces coincidiremos con la cultura de Japón. Y es entonces, solo en ese momento, cuando podremos decir que nuestro haiku posee sabor japonés. No es posible resumir en poco tiempo las diferencias culturales entre ambas, producidas por los distintos lenguajes. Se destacan a primera vista, por japoneses aquí y españoles allí, las siguientes diferencias. La improvisación española frente a la premeditación japonesa. Un profesional japonés dirá, si alguien puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Mientras que un profesional español dirá, si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Nosotros somos mucho de tocar, besar y abrazar. Por el contrario, en la sociedad japonesa el contacto físico es prácticamente escaso. No les va el roce en público. En Japón es de mala educación mostrar abiertamente las emociones, pues significa debilidad y cargar a otro con problemas ajenos. Por eso sonríen tanto, para disimular su contrariedad. Si sonríen en exceso, pueden molestarles algo y pasar de golpe al enojo. Los japoneses evitan el yo, en pro del sentido del grupo, no gustan del personalismo. También evitan el no, para no ofender. Para nosotros el yo es omnipresente. La puntualidad es obligatoria en Japón,
Aquí, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Y en general, cumplir las normas en Japón frente a no cumplirlas en España. Estas apreciaciones superficiales y no absolutas no bastan para diferenciar nuestras culturas, pero podemos detenernos en los elementos más clásicos y comunes de la estética japonesa para verificar nuestra posibilidad o no de parecernos a los japoneses. Ellos han desarrollado la capacidad de ver la belleza en la imperfección que llaman el wabi-sabi, basándose en la fugacidad e impermanencia. Nosotros, deudores de la cultura grecolatina, buscamos la perfección de las cosas de tal manera que hemos desarrollado lo que llamamos la medida áurea, iniciada por Euclides alrededor del año 300 antes de nuestra era, aunque ya Platón la esbozara 100 años antes, y que nuestros ojos dan como perfecta. Medida esta que encontramos en el Partenón de Atenas. Lo veis ahí, va por orden, pero también eso lo vais a ver. El edificio de la ONU, la llamada espiral de Durero, las catedrales góticas como la de París, en París también la Torre Eiffel, en obras de Velázquez como las Meninas, en el diseño del violín, en las tarjetas de crédito, en los anuncios de nuestras reuniones mensuales y, por no citar más, en la fachada de la Catedral Metropolitana de Pamplona. En todos esos ejemplos están hechos con la medida áurea. Aun sabiendo y coincidiendo con ellos que nada es perfecto, no va a ser fácil para nosotros ver la belleza en la imperfección. De todas formas, no concibo yo a los japoneses realizando obras como el reloj Seiko, los coches Honda, Toyota, Nissan, o cámaras fotográficas como Nikon o Canon con imperfecciones, apelando a su cultura del wabi-sabi. En sus composiciones artísticas, véase el ikebana, un ejemplo, también en el haiku, hacen hincapié en el minimalismo. Y si bien nuestra cultura desarrolló el barroco siglo XVII, ese miedo al vacío que lo llenó todo, aunque fuera de flores o frutos, también ha cultivado el menos es más, acuñado por Mies van der Rohe en 1930, en su etapa de la Bauhaus, en Alemania. Y anteriormente, aunque no lo veréis casi, y aunque anteriormente en el suprematismo ruso, donde podemos admirar el blanco sobre blanco de Malevich, y mucho antes en la simplicidad de las ermitas románicas, como esta de Unate aquí en Navarra, y sobre todo en los templos del Císter. Para los japoneses, Fukinsei, la idea de que el balance regulador en una composición es por medio de la irregularidad y la asimetría es un precepto central de la estética japonesa. Y aunque dicen que la naturaleza misma está llena de relaciones de belleza y armonía que son asimétricas, no es del todo cierto como vemos. En la naturaleza nos encontramos con múltiples ejemplos de formas simétricas como los panales hexagonales de abejas y avispas, los copos de nieve, la simetría radial de los girasoles y de su tipo de simetría conocida por la secuencia de Fibonacci. Cada número es la suma de los dos anteriores, que también tiene el Nautilus, según vais viendo en la fotografía. Los animales tienen simetría bilateral y los seres humanos, su exterior, somos buenos ejemplos de ello. Tenemos una casi igualdad entre las dos partes de nuestro cuerpo, cogiendo una línea que vaya de la nariz por el centro del ombligo. Recordad el dibujo de Leonardo que os muestro ahí, el hombre de Vitubrio. Difícilmente tenderemos a buscar la asimetría en Occidente, dado que para nosotros en arte la noción de la simetría se asocia con los conceptos de equilibrio, belleza y orden desde los estoicos. De este modo,
Si las primeras manifestaciones de la simetría aparecen en la naturaleza orgánica e inorgánica, flores, animales, minerales, en el arte se desarrolla bien como copia de la naturaleza, bien apoyada en una idea que tiene como soporte el concepto matemático de la simetría. La sutileza o belleza escondida, llamada Jugend, es la profundidad misteriosa, esto es un tema de Japón, es la profundidad misteriosa que busca no enseñarlo todo, que no se puede esperar que el Jugend emerja simplemente por virtud de la acción de la observación intelectual, que Jugend básicamente no existe objetivamente, sino que es la experiencia subjetiva del ser humano que lo conoce. Pues bien, para nosotros es especialmente difícil vivir con dicha experiencia, salvo en el estado místico abandonado hace tiempo por los occidentales, aunque los hay. Podríamos seguir enfrentando los productos culturales japoneses a los nuestros y encontraríamos similitudes, todos somos seres humanos, y otros muy diferentes producidos por su lenguaje y clima. Estas diferencias, que producirán haikus distintos, no deberían ser un motivo de preocupación y sí de regocijo. Significa que podemos escribir haiku con nuestro lenguaje, con nuestra cultura, aun alejados de la cultura japonesa. Si sabemos y podemos mantener el ritmo secuencial de 17 sílabas, destacar el kigo y señalar el kire con nuestros signos de puntuación, ¿dónde están nuestras dudas? Los japoneses no las tienen cuando leen nuestros haikus y han llegado a decir que realizamos bellas aportaciones al haiku japonés. El señor Hidenori Fujibe, vicegobernador de la prefectura de Yamaguchi en Japón, visitó esta comunidad foral en 2013, en el 10º aniversario del hermanamiento entre ambas regiones. El día 23 de octubre, después de inaugurar la exposición de foto haiku que Haiconversaciones había preparado en esta biblioteca pública para dicha ocasión, nos dedicó estas palabras que me parecen importantes. Estoy doblemente feliz por encontrarme en Navarra, patria de uno de vuestros más ilustres antepasados, Francisco de Javier, y por haber descubierto en esta exposición una riqueza que engrandece el mundo del haiku. Nosotros tenemos el haiga, pero unir fotografía y haiku es un detalle hermoso que nos aporta Occidente. Parece raro, porque también los japoneses utilizan la fotografía, pero ellos tienen tanto amor a la tradición que no osarán nunca romper esa tradición metiendo el haiku con una fotografía. Probablemente cuando Occidente se la enseñe muchas veces, ellos también asuman parte de nuestra cultura, como están haciendo, como he dicho antes, con los coches o con otro tipo de producciones, ¿no? No deberíamos tener complejos si para los japoneses es más importante la verdad que la belleza. También nosotros, siguiendo al filósofo y teólogo Agustín de Hipona, sabemos que la belleza es la manifestación de la verdad. ¿Qué nos queda? Un largo camino por recorrer. No se te da bien, pero bueno, lo leo yo. Primero, dominar intuitivamente la técnica del haiku. No es fácil, pero tampoco imposible. Del haiku se ha dicho que es como cocinar un plato, unir con equilibrio los diferentes ingredientes. Pero ¿cómo cocinar sin conocer su técnica? ¿Sin dominar los tiempos del fuego? ¿Cómo realizar un buen haiku sin conocer su técnica? Cuidar la sencillez y exquisitez del lenguaje empleado. Huir del lenguaje culto, o mejor, oculto, sin olvidar que el lenguaje debe ser lo más exquisito posible. ¿Por qué el miedo a utilizar un buen lenguaje? Profundizar en lo que los japoneses llaman esbozo de una imagen, que da lugar a la sugerencia. No decirlo todo. Si el haiku es una poesía de ida y vuelta, escritor más lector, el mejor lenguaje será el que sugiere, el que deja algo a la interpretación del lector. Dar más importancia al kigo,
Kigo es la palabra que señala la estación para los que a lo mejor no conocéis. No tenemos el apoyo de un Seijiki, diccionario de Kigo, como los japoneses. Y si hablamos de la naturaleza, no importaría demasiado a qué estación se refiere nuestro haiku. Pero el Kigo nos salvará muchas veces de esquivar la naturaleza. Huir del ruido para escuchar la naturaleza. La naturaleza no es algo estático, cambia con las 4 estaciones y sobre todo cambia cada momento. Nuestra cultura no sobresale por su amor a la naturaleza, por emocionarnos con ella. Hemos aprendido a usarla, dominarla y no a quererla. Escuchar a la naturaleza es uno de los grandes retos para realizar haiku. Y al caminar, poner siempre los sentidos en alerta. ¿Es ocioso decir que es necesario entrenar los sentidos? Si acaso nos han enseñado a utilizar la vista y el oído, y el olfato, y el gusto, ¿dónde el tacto? Y de la vista hemos aprendido a leer imágenes, sabemos mirar, y del oído, ¿acaso sabemos escuchar? Una vez conocida su técnica, el objetivo del haiku, una vez que ya podemos discriminar haiku de lo que no es, nos podemos preguntar, sí, ¿pero qué es haiku? Para esta pregunta última hay 1000 respuestas, porque existen 1000 formas de relacionarse con la naturaleza. Yama, que está aquí, dice, haiku es la transcripción breve de una charla íntima con la naturaleza. Pero todas estas respuestas son lo subjetivo del haiku. Pensamos con nuestro lenguaje. Cada lenguaje moldea los cerebros de manera diferente. El haiku japonés y el haiku en castellano están realizados con distintos idiomas. El idioma japonés y el idioma castellano generan culturas distintas. La observación de la naturaleza la realizamos con nuestra cultura, el japonés con la suya. La traslación de lo observado al haiku con nuestro lenguaje reflejará nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo. Es prácticamente imposible escribir haiku en castellano imitando la cultura japonesa. Realizaremos malas fotocopias. Es necesario que nuestros haikus realizados en castellano reflejen sin complejos nuestra propia cultura, sin olvidar la esencia del haiku. ¿Y cuál es la esencia del haiku? La esencia del haiku, tanto en japonés como en otros idiomas, podría ser, y digo podría ser porque esta es mi visión, mi impresión. El objeto, la naturaleza, sin opinión del autor, y está simplificado. Ha de ser breve, a ser posible en 17 sílabas. Ya veis que no digo ni en 575, lo dejo muy elemental. Es mejor que tenga kigo, palabra estacional. Para los japoneses el kigo es sagrado. Estará estructurado con 2 imágenes enfrentadas, formando una pausa de pensamiento llamada kire. Y para terminar, y parafraseando al gran guitarrista Andrés Segovia, el haiku es un poema fácil de escribir, pero es uno de los más difíciles de escribir bien. Gracias por vuestra asistencia, gracias por vuestra atención.